¿qué tal, seriefilólogos? Si os dijera que una de las mejores escenas de La Casa del Dragón podría no haber ocurrido como la hemos visto, la batalla del Gaznate es uno de los momentos más espectaculares de toda la danza de los dragones. Pero cuando abrimos Fuego y Sangre, descubrimos que la crónica de George R.R. Martin describe una batalla mucho más grande y también mucho más caótica. Participan más dragones, hay personajes que cambian por completo de papel, y el verdadero objetivo de la batalla es muy distinto al que HBO decidió mostrar. Así que hoy ha llegado el momento de someter a juicio el primer gran cambio de La Casa del Dragón. Se abre una nueva sesión del Juicio del Maestre. Pero antes de presentar las pruebas, hay algo que todos debemos tener claro. Fuego y Sangre no es una novela, es una crónica histórica escrita muchos años después de la Danza de los Dragones y basada en testimonios que en ocasiones se contradicen entre sí. Así que nuestro objetivo hoy no será descubrir cuál fue la versión real, porque probablemente nunca la sepamos. Lo que vamos a analizar es si la adaptación de HBO mejora o empeora la historia que nos cuenta George R.R. Martin. Y para hacerlo, primero tenemos que viajar hasta el Gaznate y responder una pregunta clave: ¿por qué era tan importante? A simple vista parece un estrecho más de poniente, pero durante la Danza de Dragones controlar esas aguas era casi tan importante como controlar Desembarco del Rey. Todo barco que quisiera entrar o salir de la capital debía atravesar ese paso: comida, oro, armas, refuerzos. Todo dependía del Gaznate, y ahí está precisamente la mayor ventaja de Rhaenyra: la flota de la Casa Velaryon. Gracias a Corlys Velaryon, los negros mantenían bloqueado Desembarco del Rey, impidiendo que llegaran suministros y debilitando poco a poco a los verdes. Así que para el bando de Aegon solo había una solución: romper el bloqueo. Para conseguirlo recurrieron a la Triarquía, una poderosa alianza naval de las ciudades libres. Su misión era clara: destruir la flota Velaryon y abrir un nuevo acceso a la capital, y lo que ocurrió después acabaría convirtiéndose en una de las batallas más devastadoras de toda la guerra. Pero si los negros tenían el control del mar, ¿cómo consiguieron los verdes ponerlos contra las cuerdas? La respuesta está en Fuego y Sangre. Para entender el primer gran cambio de HBO, primero tenemos que conocer cómo describe esa batalla Fuego y Sangre. La Triarquía había reunido una fuerza gigantesca, cientos de barcos avanzaban hacia el Gaznate con un único objetivo: romper el bloqueo de los Velaryon. Los hombres de Corlys reaccionaron como pudieron, pero durante los primeros compases del combate todo indicaba que los negros estaban siendo superados. Fue entonces cuando Jaehaerys Velaryon tomó una decisión desesperada. Sin esperar órdenes, montó a Vermax y se lanzó directamente contra la flota enemiga. Y aquí encontramos la primera gran diferencia con la serie. Si solo habéis visto la serie, probablemente penséis que el destino de la batalla dependía casi por completo de Jaehaerys Velaryon, y durante unos instantes también lo parecía en el libro. Jaehaerys fue el primero en atacar. Con Vermax sembró el caos entre las galeras de la Triarquía, incendiando barcos y obligando a la flota enemigo a romper su formación. Pero ese solo era el principio. Al poco apareció Hugh Martillo montado en Vermithor, el segundo dragón más grande de Poniente en ese momento, solo superado por Vhagar. Su llegada impidió que el desastre fuera todavía mayor y terminó inclinando la balanza a favor de los negros, aunque a un precio altísimo. Poco después apareció Ulf el Blanco sobre Silverwind, otro dragón veterano capaz de arrasar barcos enteros con una sola pasada. A ellos se le unió Adam Velaryon montado a Seasmoke, un jinete que demostraba por primera vez de lo que era capaz en una batalla real. Y por último llegó Roba Ovejas montado por Ortigas. Sí, Ortigas, quedaos con ese nombre porque muy pronto volveremos a hablar de él. En cuestión de minutos, el cielo del Gaznate quedó cubierto por 5 dragones. George R.R. Martin describe un escenario caótico: barcos envueltos en llamas, humo cubriendo el mar y ataques desde todas las direcciones. Ya no era el ataque desesperado de un solo príncipe, era la demostración de que los negros acababan de reunir el mayor poder aéreo de toda la guerra. Entonces, ¿qué cambió HBO? Y ahora llega la gran pregunta: si el libro nos habla de una batalla protagonizada por 5 dragones, ¿por qué HBO decidió contarla de otra forma? Lo primero que llama la atención es la escala del combate. En Fuego y Sangre tenemos la sensación de estar viviendo una guerra: barcos luchando en distintos frentes, varios jinetes atacando al mismo tiempo y un caos que apenas podemos seguir. La primera gran decisión de HBO fue reducir la escala del combate, pero no lo hizo solo para ahorrar presupuesto o simplificar la acción. Lo hizo para convertir a Jaehaerys en el auténtico protagonista. Todo gira alrededor de él. La batalla deja de ser el centro de la historia para convertirse en un escenario donde culmina su arco como personaje.
y esta decisión cambia por completo la forma en que vivimos el combate. Hay otro cambio que pasa más desapercibido, pero que cambia por completo el inicio de la batalla. En la serie es Rhaenyra quien quiere acudir personalmente al gaznate para defender la flota Velaryon. Sin embargo, Jaehaerys se opone, le recuerda que ella es la reina y que no puede arriesgarse a morir en batalla, así que decide ocupar su lugar y partir él mismo sobre Vermax. Con una sola escena, HBO consigue dos cosas: convertir a Jaehaerys en un príncipe dispuesto a sacrificarse por su madre, y refuerza la idea de que Rhaenyra ya no solo piensa como una reina, sino también como una madre. En Fuego y Sangre, la crónica no desarrolla este momento de esa manera. La decisión se presenta de forma mucho más directa y sin ese enfrentamiento entre madre e hijo. No cambia el desenlace de la batalla, pero sí cambia el significado del sacrificio de Jaehaerys, haciendo que la tragedia resulte mucho más cercana al espectador. Hay otro detalle que cambia mucho la percepción de esta batalla. En Sangre y Fuego, las semillas del dragón y Ortigas no son simple acompañantes. Su participación demuestra que los nuevos jinetes ya pueden decidir el destino de una guerra. En la adaptación televisiva, ese momento pierde protagonismo. La historia prefiere reservar el foco para los personajes que el espectador ya conoce mejor. Y luego hay una gran diferencia en la batalla. George R.R. Martin describe la batalla del gaznate como un auténtico caos. Incluso para el lector resulta difícil imaginar todo lo que está ocurriendo al mismo tiempo. HBO, en cambio, simplifica la puesta en escena. La acción es mucho más fácil de seguir y casi siempre sabemos dónde están los personajes principales. ¿Se pierde parte de la sensación de guerra? Probablemente sí, pero también se gana claridad para el espectador. También hay un cambio curioso en el bando de la triarquía. Es un cambio menor, pero bueno, lo vamos a decir. En Sangre y Fuego, la expedición estaba liderada por Sarah Colohan. HBO mantiene el personaje, pero lo reimagina como una mujer. Es un cambio llamativo que apenas modifica el desarrollo de la batalla y su función en la historia sigue siendo prácticamente la misma. Sin embargo, hay un cambio mucho más importante que el número de dragones o el aspecto de algunos personajes. Uno de los jinetes simplemente ya no está. En Sangre y Fuego, Robaovejas no es reclamado por Rhaena, sino por Ortigas, uno de los personajes más enigmáticos de toda la danza de dragones. La serie elimina completamente a Ortigas y entrega ese papel a Rhaena. No voy a profundizar mucho en este cambio porque sus consecuencias afectan a acontecimientos que todavía no hemos visto en la serie y sinceramente creo que merece un juicio del maestre propio. Pero antes de dictar sentencia, hay un expediente que todavía no podemos cerrar. En Sangre y Fuego, la batalla del gaznate también marca el destino del joven príncipe Viserys. Durante el ataque a la flota, desaparece y acaba en manos de la triarquía, un hecho que tendrá enormes consecuencias para la historia. Por ahora, la adaptación no ha desarrollado ese acontecimiento. No sabemos si HBO ha decidido eliminarlo o simplemente reservarlo para más adelante. Así que en este caso, el juicio queda aplazado. Después de revisar todas las pruebas, la pregunta sigue siendo la misma. ¿La Casa del Dragón hizo mejor esta batalla? Si hablamos únicamente de fidelidad al libro, Fuego y Sangre presenta una batalla mucho más grande y la sensación de guerra total es mayor. Pero adaptar Fuego y Sangre nunca ha consistido en copiar una crónica página por página, porque Fuego y Sangre no es una novela, es un relato construido a partir de testimonios, rumores y versiones que en ocasiones se contradicen entre sí. Y precisamente por eso la serie tiene un espacio para interpretar algunos acontecimientos. ¿Pierde espectacularidad? Probablemente sí. ¿Pierde parte de la escala de la batalla? También. Pero a cambio consigue algo que el libro apenas puede hacer. En lugar de intentar contarlo todo, decide que vivamos la batalla a través de Jaehaerys. Y gracias a eso, cada ataque, cada decisión y cada pérdida tiene mucho más peso para el espectador. Por todo ello, el juicio del maestre declara a HBO no culpable. Y hay un motivo muy sencillo. Adaptar Fuego y Sangre no consiste solo en decidir qué contar, sino también cómo contarlo. El libro no tiene límites. Puede escribir cientos de barcos y 5 dragones combatiendo al mismo tiempo en apenas unas líneas. Una serie de televisión, en cambio, tiene que convertir todo eso en una historia que el espectador pueda seguir, sentir y recordar. Por eso HBO decide reducir la escala de la batalla y centrarse en Jaehaerys. No porque la guerra deja de ser importante, sino porque entiende que la batalla también necesita un protagonista. ¿Es diferente del libro? Sin duda. ¿Es menos espectacular? En mi opinión, no. Simplemente busca una espectacularidad distinta, menos basada en la magnitud del conflicto y más en el impacto que tiene sobre sus personajes. Y sinceramente creo que funciona. La batalla es emocionante, se entiende en todo momento y además encaja muy bien con todos los acontecimientos que vienen después de la historia. No sustituye a la versión de George R.R. Martin, pero sí consigue adaptarla con inteligencia al lenguaje de la televisión. Con esto levantamos la sesión y
dejamos para el próximo caso Raena contra Ortigas. No olvides suscribirte y dejarme un comentario con tu opinión. ¡Nos vemos!